Me llamo Eric y soy paramédico. Esa noche iba de regreso de Mazatlán hacia Tepic, después de haber trasladado a un paciente grave al Hospital General. Ya eran más de las 10:30 cuando tomé la carretera libre, porque la de Cuota estaba cerrada por un accidente múltiple. No era la primera vez que me aventaba ese trayecto, pero sí la primera que lo hacía completamente solo. Siempre iba con algún compañero, pero esta vez no había nadie disponible. No me preocupé demasiado al principio. Llevaba café, buena música y una linterna extra. Con eso bastaba, según yo. La libre estaba como siempre, solitaria, oscura, llena de curvas y sin señal en el celular. En algunos tramos ni siquiera había líneas pintadas, solo el ruido del motor, la luz amarilla de los faros y la nada. Ni un solo coche de ida ni de regreso. Cada tanto me cruzaba con una cruz blanca clavada a la orilla del camino, de esas que ponen donde alguien murió, algunas con flores secas, otras con veladoras derretidas. Eso me hizo pensar en las historias que me contaba mi abuela cuando yo era niño. Decía que esas cruces marcaban algo más que accidentes. Todo estaba tranquilo hasta que pasé por un tramo donde hay una pendiente larga y luego un puente. Ahí fue cuando vi las primeras luces. Pensé que venían carros en sentido contrario, pero no. Eran 3 luces flotando entre los árboles, como si alguien estuviera con lámparas, pero no había camino ni terracería por ahí. Solo monte. Las luces se movían como si bailaran en el aire, sin sentido. Intenté grabarlas con el celular, pero la pantalla se quedó negra. Me detuve a un lado del camino a observar, dudando entre si era un dron, un reflejo o algo más. Pero entonces apareció ella, una mujer parada justo al borde del pavimento, con un vestido blanco completamente empapado, como si acabara de salir de un río. No caminé hacia ella, fue ella la que avanzó hacia mí y desapareció en el aire. Fue tan rápido que llegué a pensar que lo había imaginado, pero no lo imaginé. Encendí de nuevo la ambulancia, pero el tablero empezó a parpadear y todo el sistema eléctrico se apagó de golpe. Apagué y prendí. Nada. Revisé cables, fusibles, todo estaba en orden. Lo raro fue el olor, a tierra mojada y podrida, como si estuviéramos al lado de una fosa abierta. De pronto, sentí un frío tan extraño que me recorrió por dentro. El café se me derramó de la mano. Me subí de nuevo a la cabina y la vi en el espejo retrovisor, sentada en la camilla de atrás, goteando agua y con la cabeza agachada. No hice ni un solo movimiento, solo recé, porque juro por mi vida que la vi moverse, alzar lentamente la cara y abrir la boca, pero no tenía ojos. Ni boca, solo piel blanca y lisa como cera. Sus manos estaban llenas de lodo y dejaba un rastro húmedo en la camilla. La ambulancia encendió sola. No toqué nada, solo giró la llave. Salí disparado de ahí sin mirar atrás. Iba llorando sin darme cuenta. No me importaba dañar la unidad, solo quería salir de esa maldita carretera. Cuando llegué al pueblo más cercano, en Rosario, paré en una gasolinera y el señor que me atendió me preguntó si había venido por la libre. Le dije que sí. Me miró fijo y me dijo: «¿La viste, verdad?» No le respondí. No pude, pero él asintió y me contó que esa mujer se aparece desde hace más de 20 años. Era una enfermera que murió en un accidente con un traslado. Dicen que aparece solo a los que trabajan salvando vidas, que busca a quien la lleve a casa. Me dijo que no era el primero ni sería el último, que algunos se accidentaban al verla, que otros simplemente desaparecían. Desde esa noche no he vuelto a tomar la libre. Si hay tráfico, me espero. Si hay cierre, me regreso. Pero por esa carretera, por más que insistan, no me vuelvo a meter. A veces,
Cuando paso cerca de Mazatlán, creo verla a la distancia parada entre los mezquites y siento que todavía me está esperando. Me llamo Alejandro y soy chofer de autobuses. Esa noche no tenía por qué estar ahí, en esa carretera maldita que va de San Luis Potosí a Río Verde, pero el destino, o lo que sea que controle estas cosas, tenía otros planes. Me tocó cubrir un turno de última hora porque el otro chofer se enfermó. Yo solo tenía que regresar el camión vacío. No pensé que fuera a pasar nada. Ya eran más de las 3 de la mañana cuando empecé a sentir que algo andaba mal. El camino estaba solitario y el monte se cerraba tanto que parecía que uno se metía en las tripas de la tierra. La niebla se había metido como telaraña entre los árboles y las luces del camión apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. Todo iba normal hasta que vi un bulto a la orilla de la carretera, justo donde está una curva bien traicionera cerca de una capillita abandonada. Primero pensé que era un animal atropellado, pero luego se paró. Caminaba de lado con las piernas chuecas como si fueran de chivo. Pero lo más jodido era su cara, si se le puede decir así. No tenía ojos, pero sentí que me estaba viendo, así directo. Metí un volantazo y frené unos metros adelante. Me bajé para ver si traía algo atorado en el cofre, pero no había nada. Solo el olor, Cristian, el pinche olor, como si hubieran dejado carne podrida al sol, mezclado con sangre vieja. El aire se sentía espeso, como si lo pudiera cortar con una navaja. Me subí de nuevo con el corazón en la boca. Apenas iba recuperándome cuando los volví a ver. No era solo uno, ahora eran 3. Uno más alto, con el cuello colgando como si estuviera quebrado. Otro en 4 patas, pero con manos humanas. Y en medio, algo pequeño, flaco, con la piel negra y los ojos como carbones encendidos. No frené, aceleré con todo lo que daba el motor, pero entre el ruido, juro por mi madre que los escuché reírse. No hablaban, solo hacían un sonido como de serpiente, pero burlón. Cada vez que los faros del autobús iluminaban el monte, veía algo moverse entre los árboles. Sombras que no tenían forma humana, cuerpos largos, huesudos, que se arrastraban y desaparecían cuando uno parpadeaba. Llegué a un Oxxo, ya por el entronque. Me bajé a tomar aire. El guardia me vio la cara y me dijo: ¿Viene de Río Verde? Le dije que sí. Ahorita no es buena hora para andar por ahí, jefe. Menos pasando la capilla. A esa hora salen los del cerro. ¿Los qué? Le pregunté. Criaturas. No son hombres ni animales. No quieren que la gente se meta. O quién sabe, capaz sí quieren que alguien los vea. Me quedé un rato en la tienda, intentando calmarme. Me tomé una coca bien fría y un Gatorade, aunque ni el sabor lo sentía. El guardia me siguió hablando, y lo que me dijo me dejó helado. Hace como 15 años un tráiler se salió de la carretera justo en esa curva. Encontraron el camión, pero nunca hallaron al chofer. Lo buscaron por días, hasta que un jornalero dijo que lo vio, o algo que parecía a él. Estaba parado en medio del monte, completamente desnudo, con la piel negra como carbón, igualito al que usted dice que vio. Le pregunté que si eso era real y el señor solo se persignó. Aquí todos lo sabemos. Nadie lo dice muy fuerte, pero sí, los del cerro no dejan ir a cualquiera. A veces uno sí regresa, pero ya no es el mismo. Regresé al camión con el estómago revuelto. Me prometí no contarle esto a nadie, pero desde esa noche, Cristian, pasan cosas raras. A veces, cuando voy solo, escucho pasos dentro del autobús, y no estoy loco. Una vez, paré en una gasolinera y vi huellas embarradas en el pasillo, como si alguien caminara descalzo, con pezuñas.
Y una noche, manejando rumbo a Matehuala, vi por el espejo retrovisor que una sombra estaba sentada en el último asiento. No me animé a voltear. Solo seguí manejando con las luces altas y el rosario entre los dedos. Desde esa vez no he vuelto a tomar esa carretera de madrugada. Y cuando me toca pasar cerca, bajo la vista, porque siento que si los vuelvo a ver, esta vez no me dejan ir. Y que Dios me perdone, pero a veces siento que algo se subió al autobús esa noche, algo que no se bajó, y cada vez que cruzo por esa zona, ese algo se despierta y vuelve a mirar por la ventana, esperando regresar al cerro. Me llamo Iván Paredes, soy de Matehuala, y esto que les voy a contar no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Aquel viaje lo hice hace como 3 años. Era finales de octubre, cuando las noches se sienten más frías y el aire como que huele raro, como a tierra mojada revuelta con algo que no sabes si es flor o muerto. Yo no suelo ir por esa zona, pero un compañero me pagó por llevar unas piezas de maquinaria hasta Cedral. Como ya andaba cerca, se me ocurrió darme una vuelta por Real de 14. No sé por qué, la neta, algo me jaló. Siempre escuché que ese lugar tiene energía pesada, pero nunca le había hecho caso. Algunos dicen que es porque antes era un centro de rituales, otros que porque los mineros hacían tratos con cosas que no eran de este mundo. Yo pensaba que eran cuentos. Tomé la carretera rumbo a Ogarrio ya de noche, eran como las 8. Para ese punto ya no había ni señal en el teléfono y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Esa carretera es de terracería, con pura piedra suelta y curva tras curva, puro cerro, puro silencio. Encendí los faros del carro al máximo y seguí avanzando, con una rola vieja de rock sonando de fondo, pero entre más subía, más sentía como si alguien me estuviera viendo. Todo iba bien, hasta que vi una fogata a lo lejos, como a unos 100 metros. Pensé que era algún grupo de turistas o gente del pueblo, pero al irme acercando me di cuenta de que no. Había 4 mujeres paradas en círculo, tapadas con mantones negros como de esos que usan las abuelas en los pueblos, pero más largos, como si llegaran hasta el suelo. Pero no caminaban, no hablaban, no se movían. Parecía que estaban clavadas al suelo. Frené el carro sin pensarlo. Me quedé viéndolas porque algo no me cuadraba. No hablaban, no se movían, nomás estaban ahí, viendo el fuego. Pero lo raro era que no había leña, ni piedras, ni humo, nada, solo llamas que salían directo del suelo, como si brotaran. En eso, una de ellas se volteó hacia mí. No tenía cara, o sea, sí tenía cabeza, pero no se le veían ojos ni boca, como si trajera una máscara de piel lisa. Y en ese momento las otras también voltearon al mismo tiempo. Ahí fue cuando supe que me había metido en algo que no era para cualquiera. Quise reversar el carro, pero sentí que no podía moverme. El volante estaba trabado, las luces empezaron a parpadear y la radio se encendió sola. Lo único que salía era un murmullo en un idioma que no entendía. No era ni latín, ni inglés, ni nada. Era como un quejido hecho palabras. Y lo peor fue cuando las voces empezaron a sonar dentro de mi cabeza, como si me estuvieran hablando por dentro. Iván, escuché claro. Y otra voz, te estábamos esperando. Me dio un vuelco el corazón. Me temblaban las manos, las piernas, hasta el labio superior. Vi por el retrovisor y atrás del carro ya había más figuras. No se les veían bien las caras, pero eran como sombras alargadas, deformes, que se movían de forma antinatural, como si no tuvieran huesos. En eso vi algo más. Entre las piedras del camino había una figura como de niño gateando, pero todo torcido, como si tuviera las extremidades dislocadas.
Se arrastraba hacia mí, muy despacio. Tenía la cabeza ladeada y la boca abierta como queriendo decir algo, pero de ella solo salía un chillido agudo, como de fiera herida. Sentí que me iba a desmayar, que me iba a orinar ahí mismo. Me tapé los ojos y empecé a rezar lo único que me acordaba del Padre Nuestro. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto todo se apagó. El fuego, la radio, las luces, silencio total. Me atrevo a abrir los ojos y ya no había nadie, solo el camino, oscuro como boca de lobo. Pero al lado del carro, justo en la tierra, había algo. Era un círculo hecho con ceniza, con figuras raras dibujadas alrededor como runas o cruces chuecas. Y en medio, un muñeco hecho de ramas y trapo, con una cinta roja amarrada al cuello. Tenía mi nombre escrito con sangre seca en el pecho. No lo toqué. Arranqué el carro con lo poco de energía que le quedaba a la batería y me largué de ahí como alma que lleva el diablo. No paré hasta llegar a Matehuala. Dejé el carro en el taller de un primo y me fui directo con un señor que hace limpias, porque desde ese día empecé a soñar con esas mujeres. Siempre las veo rodeando mi cama, repitiendo ese murmullo que salía por la radio. Una vez desperté con moretones en el cuello. Mi abuela me dijo que eso eran jalones de sombra. Desde entonces no duermo sin prender una veladora. A veces se apaga sola, a veces amanece derretida toda como si hubiera ardido en segundos. Ya no he vuelto por esa carretera, ni pienso volver. Y si alguien está leyendo esto y quiere ir a Real de 14 por la libre, mejor piénselo 2 veces. Porque hay cosas que están esperando que uno se cruce, y cuando lo haces, ya no te sueltan. Hay caminos que no llevan a pueblos, sino directo al infierno. Me llamo Sergio Márquez y soy mecánico de maquinaria pesada. Hace unas semanas me mandaron desde Monterrey a revisar unas excavadoras en una obra al sur de Ciudad Juárez. Por logística, me tocó manejar solo, de noche, por la carretera que conecta Chihuahua con Juárez. Ya la conocía, pero nunca me había tocado pasar por ahí tan tarde. Eran como las 11 de la noche cuando empecé a cruzar un tramo desértico larguísimo, sin un alma ni un coche a la vista. Todo iba tranquilo hasta que me di cuenta de que algo estaba raro con el cielo. No por nubes o mal clima, sino porque parecía que la luna se movía, como si girara sobre sí misma. Pensé que ya andaba alucinando del sueño o que mi parabrisas tenía algo raro, pero cuando bajé la velocidad y me orillé a estirarme las piernas, supe que el problema no era yo. A unos 100 metros delante de mí, del lado del monte, vi unas luces como de fogata. Lo raro fue que no se movían con el viento ni chispeaban. Era un color naranja muy intenso pero parejo. Y alrededor de esas luces alcancé a ver unas figuras, mujeres. Eran 5, todas con vestidos largos, casi como trapos, pero no se veían normales. Estaban descalzas, tenían el pelo larguísimo y enredado. Parecía que cantaban algo, pero no se escuchaba. Solo movían la boca como en sincronía. No sé por qué, pero me quedé viendo. Y entonces una de ellas se volteó directamente hacia mí. No me había movido, no había hecho ruido, pero me vio. Me lo juro. Levantó la mano como si me señalara y las otras 4 hicieron lo mismo al mismo tiempo. No me esperé a ver más. Me subí al coche como pude y arranqué a toda velocidad. Pero ahí no acaba. Cuando tomé la curva siguiente, de esas que van bordeando el cerro, había algo parado en medio del camino. Era una figura encorvada, con una manta encima, y justo cuando estaba a punto de frenar, la cosa se enderezó. No tenía rostro, solo pelo largo que le cubría toda la cara. Yo traté de esquivarla, pero cuando volteé por el retrovisor ya no estaba.
No había nadie, nada. Manejé como alma que lleva el diablo por varios kilómetros hasta que llegué a una gasolinera cerrada, pero con luz en el exterior. Me estacioné ahí, temblando. No quería ni bajarme. Me quedé ahí hasta que amaneció. Revisé el coche en cuanto hubo luz. Todo bien, solo que en el parabrisas del lado del copiloto había una marca de mano, una mano delgada, de dedos largos como de mujer, pero no humana. Tenía más de 5 dedos. Conté esta historia a mis colegas y uno de ellos me dijo que hay una parte de esa carretera donde hace décadas vivían unas mujeres solas que decían eran curanderas, pero que el pueblo las echó cuando empezaron a aparecer animales muertos sin sangre. La gente decía que hacían pactos con algo que no debía ser nombrado, que desaparecieron en el monte y nunca se les volvió a ver. No sé qué vi esa noche, pero desde entonces no vuelvo a pasar por ese tramo de noche. Y si tú, el que está leyendo esto, algún día manejas por la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez y ves una luz anaranjada a lo lejos, no te orilles, no mires y por nada del mundo te bajes del coche. Mi nombre es Efraín López y hasta hace poco me dedicaba a la instalación de cableado para internet y telefonía. Trabajo en una empresa pequeña, de esas que te mandan a pueblos recónditos donde apenas y llega la señal, todo por cumplir con los contratos de cobertura. Fue precisamente por eso que terminé viajando por la carretera a Zongolica, en Veracruz. Me habían mandado a revisar una antena dañada cerca de un poblado llamado Temaxcalapa. Nunca había ido por esa zona, pero mis compañeros decían que era tranquilo, puro monte y gente buena. Salí en la mañana desde Orizaba, pero por unos pendientes técnicos me agarró la noche bajando la sierra. Eran como las 8. Ya estaba completamente oscuro y empezó a caer esa neblina espesa que parece leche hirviendo, de esas que no ves ni a 5 metros. En un tramo donde ya no hay luz de ningún tipo, vi algo a lo lejos, unas luces blancas que parecían faros, pero no se movían. Pensé que tal vez había un accidente o un coche descompuesto, así que bajé la velocidad y avancé con cuidado. Pero no era un carro. Cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta que eran 2 niños parados en medio del camino, de espaldas. Tenían ropa vieja, como de los años 60. Un niño y una niña. El niño sostenía una linterna encendida apuntando hacia el suelo. Pensé que estaban perdidos, así que me detuve y bajé la ventana. Les pregunté si necesitaban ayuda. No respondieron, solo seguían ahí, quietos. Bajé del coche con la linterna del teléfono prendida, pero cuando iluminé directo hacia ellos, ya no estaban. No había nadie, ni huellas, ni voces, nada. Me regresé rápido al coche y me encerré. Intenté convencerme de que era un reflejo, algún tipo de ilusión óptica, pero al mirar por el retrovisor, ahí estaban de nuevo, justo detrás de mi coche, parados. Aceleré sin pensar, conduje unos 20 minutos sin parar. La neblina seguía espesa, y fue ahí donde me pasó lo más raro. Al tomar una curva cerrada, vi un señalamiento viejo que decía «Bienvenidos a El Encinal». Según el mapa, ese lugar no existía. Revisé el teléfono, pero no tenía señal. Aún así, seguí avanzando. El pueblo era raro. Casas de madera, techos de lámina oxidada, todo muy callado, demasiado. Vi gente afuera de sus casas, pero estaban inmóviles, viéndome pasar. No hablaban, no se movían. Solo observaban, como si supieran que yo no debía estar ahí. Aceleré otra vez, saliendo del pueblo sin detenerme. Según mi marcador de gasolina, ya iba bajo. Tenía que parar a cargar, pero ni una estación cerca.
A los pocos minutos vi una desviación que no reconocía. Estaba marcada con un letrero colgante de madera donde apenas se leía Camino Antiguo a Zongolica. Tenía dos opciones: seguir por la carretera principal o tomar ese atajo misterioso. Algo dentro de mí me decía que por ahí llegaría más rápido. Decidí arriesgarme. Ese camino era mucho más angosto, casi sin pavimento, pero manejable. Pasé varios minutos sin ver nada ni a nadie hasta que noté una figura en medio del camino. Esta vez era una mujer. Estaba sentada al borde del asfalto, con un rebozo blanco cubriéndole el rostro. Al pasar junto a ella, giró la cabeza muy lentamente y pude ver que no tenía ojos. Solo cuencas oscuras que parecían moverse. Sentí un tirón en el volante, como si algo me jalara hacia la orilla. Frené de golpe. Cuando miré hacia el asiento del copiloto, vi el rebozo blanco. Ahí estaba, sentada junto a mí. No supe cuánto tiempo estuve gritando. Desperté al amanecer con el carro apagado, a la orilla de la carretera, con las puertas cerradas y el tanque lleno. Sí, lleno. No recuerdo haberme detenido a cargar gasolina. Me temblaban las manos. Había lodo por dentro del coche, lodo en los asientos. En el tablero, una pequeña muñeca de trapo con el rostro desgastado y ojos de hilo. Llegué a Zongolica 2 horas después, sin entender nada. El técnico del sitio me recibió como si nada, diciendo que varios habían tenido problemas para llegar, que por eso casi nadie quería ir. Le conté lo que vi y se limitó a decirme: no fuiste el primero, ni serás el último. Por aquí caminan los que no descansan. Después de entregar el reporte me regresé directo a casa. Desde entonces tengo pesadillas. A veces despierto con la sensación de que alguien se sienta junto a mí en la cama. Una noche encontré lodo fresco en el piso de mi recámara y la misma muñeca sobre mi buró. No me importa si alguien no me cree. Yo vi lo que vi. Y sé que, en esa carretera, entre la neblina y los árboles, hay cosas que están atrapadas, cosas que no deberías mirar, cosas que te siguen. Si alguna vez tienes que ir por la carretera a Zongolica y alguien te pide que tomes un camino antiguo, no lo hagas. No importa si te prometen llegar más rápido o si alguien te hace señas desde el monte. No pares. No respondas. Acelera y sigue derecho, porque en esos cerros hay muertos que no saben que están muertos y hay otros que lo saben muy bien y quieren compañía.